Levántanos, Señor. En la porción que observaremos hoy en el libro de los Hechos, capítulo 9, y de los versículos 32 al 43, tendremos 5 veces donde el escritor usa la palabra levantarse. Dice, se levantó, levántate y demás. Lo cierto es que se levantaron dos ciudades para Cristo, allí la ciudad de Lida y la ciudad de Jope, y se levantó un enfermo y también se levantó una muerta. Sí, acompáñame a observar Hechos capítulo 9 del versículo 32 al 43 y observaremos la reflexión bíblica en esta mañana que lleva como título Levántanos, Señor. Un enfermo y un muerto muestran la condición general de toda la humanidad. Sí, ¿lo entendió bien? Quiero repetírselo. Un enfermo y un muerto muestran la condición general de toda la humanidad sin el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y todo el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por favor, abra su Biblia una vez más, le repito, es Hechos capítulo 9, versículo 32, y allí nos dice la palabra, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Allí estaba Pedro visitando a los hermanos. El escritor, en esta porción, estaba hablando acerca de la conversión del apóstol Pablo, pero ahora retoma y vuelve a hablarnos de Pedro y lo hará hasta el capítulo 12 aproximadamente. Entonces, allí está Pedro enseñaba e iba visitando y confirmando a los hermanos. ¿Por qué? Porque Pedro tenía ese corazón de pastor. Además, era ese apóstol que estaba obedeciendo al mandato divino. Id por todos los lugares, predicando el evangelio. También estaba Pedro confirmando a los hermanos de Lida, pero había allí algo particular. Mira el versículo 33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. ¿Te puedes imaginar esto? 8 años en cama. ¿Pueden haber enfermedades más largas y más terribles? Por supuesto que sí. Pero estaba Eneas, 8 años en cama. Este nombre es de origen griego, pero probablemente era un cristiano. ¿Por qué? Porque Pedro vino a los santos y se le llama santos solamente a los apartados a esos creyentes que hemos sido salvados por la fe en Jesucristo el Señor. Por supuesto, por la gracia infinita de nuestro Salvador. Entonces este hombre era posiblemente cristiano y quizá había escuchado de lo que había pasado con Pedro, con Juan, allí en Jerusalén. Y quizá estaba expectante de que Pedro llegara allí. Y así es de que Pedro se dirige solo a él. Y mira las palabras que Pedro le dice, versículo 34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Y aquí está el primer levántate. Levántate y haz tu cama. Segundo, levántate. Y enseguida se levantó. Bueno, aquí está el primer levántate. El primer levántate, por supuesto, tiene que ver con Jesucristo. Jesucristo es quien puede obrar esta obra maravillosa en él. Dice Eneas, Jesucristo te sana. Es Jesucristo quien te sana. Es Jesucristo quien te salva. Y dice Eneas, levántate. Y dice, y haz algo para comer. Dice, haz tu cama. Quizá él estaba en casa, pero decía, haz algo para alimentarte. No tenías fuerzas. 8 años paralítico. Y ahora que te levantas, tienes que hacer algo. Y entonces ese hacer es, y enseguida él se levantó. Inmediatamente se levantó. Esto es un eco de la curación del paralítico por parte de Jesucristo. Su parálisis fue restaurada en sanidad plena de inmediato. Así es de que este segundo, el primer levántate, tiene que ver única y exclusivamente con la persona de Jesucristo y su obra. El segundo levántate tiene que ver con la evidencia de lo que Jesucristo hace en una vida.
y este hombre se levantó, quizá tenía que restaurar sus músculos, restaurar su cuerpo, una sanidad plena y total, pero en algunas porciones nos dicen mejor los comentaristas es que este hombre preparó alimento y se nutrió y se fortaleció posteriormente a esta sanidad. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. ¿Qué pasó con ellos? Los cuales se convirtieron al Señor. Bueno, es Jesucristo quien levanta y es Jesucristo quien llama y es Jesucristo quien permite estas conversiones. Y es una ciudad y una región de Sarón los cuales se convirtieron al Señor. Por eso hablamos de dos ciudades, de dos regiones. Aquí una que se está levantando para Cristo. Vamos a ver lo segundo, y es del versículo 36 al 43. Había entonces en Jope, bueno, nos va a hablar de otra ciudad, es una ciudad que es marítima, que queda al nordeste de Lidia, 18 kilómetros aparte de Lidia, de Lida, perdón, y entonces había una discípula, dice Lucas, que se llamaba Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. ¿Qué es esta mujer? Esta mujer era Tabita y la llama, ¿qué es esta ciudad también? Jope, es la actual Haifa, donde hay hermanos muy amados nuestros. Y entonces allí estamos a 18 kilómetros de Lida, relativamente cerca. Ella es denotada por Lucas, el escritor, como una discípula, una seguidora de Jesús. Mira qué precioso es observar la vida de Dorcas o de Tabita. Dorcas también traduce gacela, y siempre allí en Oriente esto tiene que ver con belleza. Entonces esta dama no es muy alabada por su belleza, aunque lo lleva impreso en su nombre, sino que más bien ella abundaba, practicaba la generosidad, trabajaba, nos habla de buenas obras, dice, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Sí, esta mujer daba sin fatiga. Esta mujer no tenía fatiga por los necesitados. Esta mujer era una mujer generosa, trabajadora y que daba a estos necesitados. Pero pasó como pasará con todo ser humano y como pasará con toda persona, y es que ella enfermó y murió. Mira el 37. Y aconteció en aquellos días, enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en la sala. Sí, desafortunadamente esta mujer muere, una pérdida muy, pero muy sensible para la iglesia y para los que ella ayudaba. Sí, una situación muy triste. La muerte de un creyente siempre va a traer un dolor intenso. Enfermó y murió, y tras lavarla por el calor extremo del lugar, recordemos, una ciudad marítima, tenía que ser enterrada el mismo día, o máximo al otro día. Y comenzaba, o si no, comenzaba su descomposición. Así es de que la acción tendría que ser muy rápida. Y mira lo que dice el versículo 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Bueno, mira la diligencia de estos varones. Enfermó y murió, y dice que sabían ellos que Pedro estaba en Lida. Conocían a Jesucristo, por supuesto, quizá por la obra del evangelista Felipe, pero conocían también que el siervo de Cristo estaba cerca y que su nombre, el nombre de Cristo, por supuesto, había levantado a un paralítico allí en Lida. ¿Y no será quizá que pueda levantar a una muerta? Bueno, llamemos a Pedro. Tenemos la fe que es Cristo el que hace la obra, así que llamemos a Pedro. Y mira lo que pasa, el número 3 de los levántate, dice: y levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y tenemos el tercer levántate. Levántate sin demora. Fue sin ninguna demora. Y esto nos habla de la diligencia. Él no dudó. Pero ¿qué pasó? Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando sus túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Bueno, había unas mujeres allí, ellas lloraban la partida de su amiga, la partida de su hermana, de su benefactora.
mostraban las túnicas, mostraban su talento, el sustento, la producción, el trabajo de confección que hacía en mantos, en ropas. Entonces muchas mujeres dependían de ella, quizá. En lugar de esa provisión que estaban teniendo, ahora tendrían quizá miseria, quizá la situación era muy tensa, pero ahora allí estaban, frente a la muerta, frente a Tabita, a Dorcas, a esta Gacela. ¿Y qué pasó? Que el hombre Pedro, con mucha diligencia, llegó a este lugar. ¿Y qué hizo en el versículo 40? Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, cuarto, levántate, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Aquí tenemos la acción del apóstol Pedro. Mira la diligencia de Pedro. Pedro se pone de rodillas en dependencia total a su Salvador, en dependencia total a Cristo, y oró. ¿Por qué? Recordó quizá la misión de los 12, que era poner de manifiesto que Jesucristo había muerto, pero también había resucitado. Y esta era una oportunidad preciosa para mostrar esa evidencia a estas personas allí en Jope. Así es de que él voltea el cuerpo y habla a la muerta, habla al muerto, habla a un cuerpo, no habla a Tabita ya, habla a un cuerpo, y por el mandato a la muerta hacía que Pedro, y no la autoridad de Pedro, sino la autoridad del Señor Jesucristo, esta mujer se levantara. Mira lo que dice el texto, dice, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¡Wow! Cuarto, levántate. Tiene que ver con lo que es la autoridad del Cristo, la autoridad del Señor Jesucristo delegada en sus siervos. Qué precioso es saber que es Cristo y su autoridad la que puede aún levantar muertos. Versículo 41 dice, y él, dándole la mano, ¿qué pasó? La levantó. Quinto mandato, o quinto, levántate. Le levantó. Quinta vez que el texto nos muestra esta preciosa palabra. Dice, ayudarle a ponerse en pie. Bueno, qué precioso este último levántate. Ayudarle a ponerse en pie. Desinterés por sí mismo, por interesarse en otros. Querido hermano, ¿usted cómo está viviendo su vida cristiana? ¿Usted está viviendo su vida cristiana ahí, acostadito? ¿O más bien se está levantando por el poder de Jesucristo, sabiendo que dependemos de Él, que tenemos que dar evidencia de que Él está, de que tenemos que ser diligentes también, de que su autoridad es única e irrepetible, y también sabiendo que tenemos que ayudar a otros, porque Pedro la levantó, la ayudó. Entonces, llamando a los santos, es decir, a los creyentes y a las viudas, la presentó viva. Qué precioso es esto, saber que es Cristo. Mira, ¿qué pasa con este resultado? Esto fue notorio a toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón, curtidor. Mi amado hermano, mi amado amigo, ¿cómo están nuestras vidas? Podríamos hablar aquí de comunión, de salvación de toda una ciudad, de conversión de 2 ciudades, de que es Cristo quien levanta, pero a una, querido hermano, clamemos, levántanos, Señor, porque solo Él tiene el poder. A Él sea la gloria, la honra y el poder, y nos vemos en una próxima reflexión bíblica aquí en el libro de los Hechos. Buen día y bendiciones.